El 28 de julio se cumple un año del fraude electoral venezolano, donde recordemos que el dictador Nicolás Maduro sigue aferrado al poder, con abusos, con persecución política, todavía presos políticos que continúan detenidos, más de 800, desapariciones forzadas y el abuso y el temor, el miedo que sigue en las calles venezolanas, algo que ha repercutido a toda la región y donde diferentes organismos internacionales pidiendo por lo que es la liberación, la paz en Venezuela. Una de ellas, la líder de la oposición, Corina Machado, donde sigue luchando desde la clandestinidad. ¿A quién han elegido los venezolanos aquel 28 de julio del 2024? A Edmundo González Urrutia. Hasta el día de hoy el régimen de Nicolás Maduro, recordemos que no ha presentado los números, las listas con los que fueron esos resultados del 28 de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral, dominado por el dictador Maduro, anunció y proclamó una vez más como ganador a Nicolás Maduro. Y esto sí se sigue viendo en Venezuela, lo seguimos viendo a diario, y por eso muchos venezolanos han decidido irse de su país, lamentablemente, de su Venezuela querida, exiliarse, y esto ha sucedido en varios países. Por eso nos vamos al Perú, porque diferentes venezolanos siguen luchando en diferentes países donde sí le han dado esta residencia, donde se han tenido que ir a vivir. Nos vamos al Perú para el contacto con nuestra compañera Carmen Alvarado. Carmen, ¿cómo estás? Maga, un placer acompañarte. Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Vamos a dejar de lado las fiestas patrias en el Perú, el mensaje a la nación de la mandataria Dina Boluarte, para concentrarnos en este 28 de julio. Lo has explicado muy bien, un año de este fraude electoral donde el régimen de Nicolás Maduro sigue enquistado en este poder, y tenemos que hablar con diversas voces a nivel regional. Yo en estos momentos me encuentro en vivo, en directo desde la capital peruana, con la doctora Maolí Sánchez, coordinadora de proyectos en derechos humanos de Benactiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Tenemos que hablar muchísimo, pero me gustaría concentrarme en un tema que preocupa, y de hecho también Maga lo ha adelantado: el tema de los presos políticos, el tema de los venezolanos también en el exterior, y cuál sería esa posibilidad, ese escenario de que realmente Edmundo González Urrutia pueda tomar ese poder, porque bien sabemos que los venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, primero un saludo justamente a toda la población venezolana y a la población peruana por las fiestas patrias. Por un lado festejamos esta situación y por otro lado estamos conmemorando lamentablemente la situación de hace un año, donde se llevó el proceso electoral en Venezuela y se vivió todo el proceso postelectoral, continuado con una violación sistemática de derechos fundamentales y con la presentación de resultados que fueron de forma fraudulenta, ¿no? Para nosotros es sumamente preocupante esta situación, a que a un año todavía no se haya solventado ni siquiera la legitimidad, ¿no? Acerca de la presidencia, y por otro lado también la situación de las personas desplazadas que nos encontramos todavía en América Latina, ¿no? Agradecemos muchísimo el apoyo de los países que en primera instancia salieron a dar la voz por la población venezolana, por el acceso a la democracia, por la situación justamente de millones de personas que se están viendo afectadas y la presión que estaban recibiendo estos países también, ¿no? Lamentamos profundamente de que la situación no haya mejorado y estamos sumamente preocupados por algo que mencionan también, que es la situación de los presos políticos, que si bien hace unos días hubo un intercambio, todavía tenemos situación de más de 873 personas privadas de libertad por estos motivos, ¿no? Y estamos hablando de situaciones no necesariamente de índoles violentos, sino simplemente por el hecho de pensar distinto, por buscar justamente la oportunidad de tener un país libre, de tener un país democrático, de tener acceso a la justicia, inclusive a algo tan básico como es la libertad de expresión, que hoy en día en Venezuela está totalmente limitada, ¿no? Y tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, como el de
San Miguel o el de Oropesa, donde justamente estamos hablando inclusive también de desapariciones forzadas. De las 873 personas, la Organización de Foro Penal nos indica que de 46 no sabemos cuál es su ubicación, ¿no? Absolutamente nada de ellos. Nada. Y de estos tenemos también que no es una situación que solamente está afectando a población venezolana, también está afectando a extranjeros, donde 86 son privados de libertad, son de nacionalidades extranjeras, lo que habla de una situación de riesgo sistemático y de alcance regional, ¿no? Que ya se está relacionando también con temas o viene relacionado desde hace tiempo también con temas asociados a crimen organizado transnacional, ¿no? Doctora Maoli, qué importante lo que usted menciona. Y ahora a preguntarle ya un año después de estas elecciones, que fue la esperanza, ha sido la esperanza de muchos venezolanos y sigue siendo la esperanza todavía, porque la voz está presente a nivel internacional, la comunidad internacional, de que Edmundo González Urrutia ha ganado estas elecciones. Pero preguntarle sobre la situación de los venezolanos, ¿no? Porque digamos que en algunos países de la región esto ha cambiado o está cambiando, ¿no? Porque ellos eran muy bien recibidos. Recordemos lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski aquí en el territorio nacional, y de pronto también el surgimiento de bandas organizadas, facciones del Tren de Aragua, que eso se posicionó en los titulares, que están vinculados con asesinatos, con homicidios, y ha cambiado también la visión o la perspectiva del peruano, vinculando incluso la presencia de los venezolanos con esta situación, ¿no? ¿Cómo ha repercutido esto y si ha habido un cambio también a las decisiones de algunos gobiernos de la región con respecto a la presencia de venezolanos? Sí ha existido un cambio, obviamente sí, al inicio todo era una política de brazos abiertos, entendiendo la situación de crisis humanitaria. Quiero resaltar que la situación de crisis humanitaria dentro del país no ha cambiado si se mantiene el mismo gobierno, y la situación socioeconómica y violación de derechos fundamentales continúa, ¿no? Por lo tanto, el desplazamiento no viene siendo flujos migratorios, vienen siendo desplazamientos forzados. Sí hay una asociación mediática, más que todo, en temas de criminalidad e inmigración, pero lamentablemente, para algunos que no les va a gustar esta respuesta, lamentablemente no hay medios probatorios de que esto sea así. Sí hay una asociación directa también con un gobierno que ha mal puesto también a su población y ha instrumentalizado inclusive a estas mismas facciones para la mala recepción de la población ya a nivel regional, ¿no? Podemos entender que esto pueden ser estrategias inclusive de disuasión general, inclusive de persecución a nuestra misma población en el extranjero, ¿no? Esto lo vimos también afectado, por lo menos volviendo al tema electoral, cuando hubo limitaciones para poder registrarse y hacer las elecciones de toda la población que se encontraba en el extranjero, que se vio, por lo menos en el caso de Perú, limitada casi a un 5% de la población que estaba aquí presente. ¿Qué tan significativo y qué tanto riesgo representa la población desplazada para el Estado actual en Venezuela, que los busca como enemigos, ¿no? Y esta posición es interesante de analizar también, porque se asocia justamente a la búsqueda de una percepción negativa, lo que convierte justamente al Estado y a sus gobernantes en este momento como un riesgo, no a la población, no al venezolano de a pie que va buscando justamente una oportunidad de libertad, de mejorar su condición de vida o simplemente de seguridad. Porque estamos hablando de que las persecuciones dentro del territorio han sido sin órdenes de allanamiento, han sido desapariciones forzadas y sin ningún tipo de protocolo y acceso a la justicia. Por lo tanto, debería verse como esta situación, como la que es personas en búsqueda de protección y un Estado que también es el enemigo justamente no solamente de sus propios poblantes, sino también de los otros estados, y que amerita justamente que se aboque la comunidad internacional a buscar una solución de esta problemática para la mejor seguridad de la región. Correcto, estoy de acuerdo con lo último que ha mencionado. Y doctora Maoli, ¿también hay algún tipo de sensación o perspectiva en la comunidad internacional? Me refiero ya a pronunciamientos. Por ejemplo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se ha pronunciado a través de su cuenta de X, ¿no? Y ha mencionado que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen ilegítimo,
¿no? Ha sido un mensaje categórico, pero paralelamente a eso vemos que hay situaciones económicas que son contradictorias y paradójicas. Por ejemplo, lo que ha pasado con Chevron. ¿Cuál es el análisis de ustedes como venezolanos desde muy lejos de la tierra, o sea, de su tierra de ustedes, ¿no? Y tratando de ver cómo se viene componiendo, configurando ese tablero de pronunciamientos, de situaciones, es decir, ¿cuál es su análisis al respecto? Lo que podemos entender efectivamente es que Venezuela sigue siendo un país de estrategia geopolítica muy importante para muchos países, ¿no? Por lo tanto, es necesario, ¿no?, que en este momento nosotros sinceremos la situación en que una política tiene que ser la política humanitaria de seguridad, mientras tanto que se están dando las soluciones económicas, ¿no? Sí hay presión por parte del Estado, por lo menos desde Estados Unidos, para que esta situación cambie. Lo escuchamos no solamente hace una semana con el tema del mensaje de Rubio, sino también con la solicitud que se presentó ante la Asamblea de la OEA, donde se pedía y se exigía que se hubiese un cambio en la situación de acceso a la democracia en Venezuela. También lo hemos visto en otros escenarios donde se habla de desplazamientos y de protección internacional, donde se exige que las situaciones que originan todo este desplazamiento y toda la violación cambien, ¿no? Claro. Entonces sí hay países que están todavía muy firmes en su posicionamiento. Entendemos los compromisos también económicos e internacionales que ya existen. Estamos viendo inclusive no solamente esta situación con Chevron, sino que ahora también estrategias fronterizas con Colombia, ¿no? Entonces tenemos situaciones que están mediando de un lado y otro, pero que estamos seguros que entre todos están buscando la manera de que realmente se reconozca la voluntad de la población y se pueda tener el cambio que todos esperamos, ¿no? Que es justamente que el espacio, el país vuelva a ser seguro, inclusive para retornos que no sean coaccionados y retornos seguros de la población a su país de origen, que es algo que también mucha de la población desearía. Tenemos población que hoy en día, por lo menos a Perú, lo estamos celebrando igual y vamos a quedarnos algunos, pero hay otros que también desean retornar y necesitamos un retorno seguro. Que sean retornos totalmente seguros. Por supuesto, sin persecución y sobre todo sin un análisis, porque de hecho al pisar territorio venezolano comenzarán a escudriñar, comenzarán a investigar cada caso particular y pueden ir hasta prisión. Y usted mencionó algo importante, porque el Perú mantuvo una posición sólida, Maga. Hay que recordar al ex canciller Javier González Olechea durante su participación ante esta sesión extraordinaria de la OEA que se habló sobre Venezuela. Él fue duro, se molestó y marcó una postura, ¿no?, frente también a sus colegas, excolegas, y que de pronto el Perú ahí mantuvo pues firmeza. Solamente para terminar, ¿cuál es su balance de este último año con respecto a este drama de los venezolanos en el exterior? Hemos hablado ya hemos adelantado sobre los gobiernos, ¿no? Digamos que ese cambio o ese viraje en la posición a la presencia de los venezolanos. Pero más allá de eso, es decir, la diáspora que pide que Edmundo González Urrutia llegue al poder, finalmente va a tener esa fortaleza, esa firmeza. Se están tejiendo, digamos, esa solidez en el exterior para poder empujar, para poder pedir, ¿no?, a la comunidad internacional que esto realmente se logre. Creería que sí. Una característica muy propia también de la población ha sido la resiliencia, ¿no? Por lo tanto, nos mantenemos firmes en proteger y garantizar que en algún momento la voluntad del pueblo, como lo exige nuestra Constitución, sea reconocido, ¿no? Que lamentablemente en este momento las estrategias y quien mantiene el poder absoluto de todos los órganos dentro del Estado haga uso de ellos para que se desconozcan, es una situación que sí esperamos poder cambiar. Sabemos que detrás de cada una de las noticias que a veces nos pueden desalentar un poco, hay también estrategias justamente para que los pasos se vayan dando poco a poco. Estamos esperanzados justamente en que este cambio se dé. Obviamente no tenemos una fecha clara tampoco, no quisiéramos alentar justamente a otro espacio donde se genere una expectativa para un punto muy focal y después vuelvan a jugar, que para nosotros es una estrategia de desgaste realmente con la población en el extranjero y que también es una estrategia, y quiero resaltarlo, de persecución, ¿no? Porque una estrategia de castigo que se dio
producto justamente de la postelectoral, es que aquellos países en los que se pronunciaron a favor de la población y se hizo el corte de la relación diplomática con estos países, la falta de representación consular en estos países terminó afectando casi al 83% de la población desplazada en el exterior, claro, que no iba a poder presentar documentos apostillados, no iba a poder presentar pasaportes vigentes ni nada por el estilo, haciéndoles un castigo de manera inmediata a ellos y dificultando su situación migratoria en estos países, ¿no? Por lo que necesitamos también que necesitamos que los países consideren este tipo de estrategias de presión del Estado como situaciones humanitarias para que podamos mantenernos y seguir fuertes, fortaleciéndonos, justamente para seguir apoyando a cualquier cambio que se nos pueda presentar en Venezuela. Yo le agradezco mucho por esta conversación a la doctora Maolí Sánchez, coordinadora de proyectos en derechos humanos de Benactiva. Muy interesante este perfil, esta radiografía que nos ha dado también sobre la situación de muchos venezolanos en el exterior. Ma, contigo en estudios, compañera. Muchas gracias, Carmen. Vamos a seguir con este análisis y cómo sigue, por supuesto, la situación en Venezuela a un año del fraude electoral. Ya volvemos. De acuerdo.